Gloria a Dios, gloria al Señor. Hoy es un día donde nosotros vamos a impartir una palabra, y lo primero que le quiero decir es que ponga su mente, su espíritu, su corazón dentro de esta palabra. Posiblemente sea una palabra un poco fuerte en todo el sentido de la palabra, pero yo quiero que usted sepa que no hacemos nada sin la palabra de Dios. Todo lo que traemos, lo traemos por la palabra de Dios. La semana pasada estuvimos hablando de lo que son los pactos, de lo que son las transferencias por la imposición de la mano, o por lo que es tú ministrar a alguien. Y estuvimos hablando de que puede ser visual, puede ser contacto, o hay muchas maneras. Puede ser en el habla. Hay gente que hablando te transfiere maldiciones, hay gente que tocándote te transfiere maldiciones, hay cosas en la televisión que vemos que te transfieren maldiciones, y estuvimos tocando ese tema. Hoy vamos a ir a lo que son los pactos, y dentro de todos los pactos vamos a tocar los pactos que se hacen por la sangre. Y ahí posiblemente es que nosotros tenemos que abrir la mente para que entendamos que muchas veces decimos, no, pero yo nunca me he cortado y he hecho pacto, pero sí, toda mujer ha hecho pacto de sangre. Así que de modo de introducción, le pido que si usted tiene a alguien que pueda entrar, avísele que ya empezamos en Mujeres del Reino con esta poderosa palabra del Señor. El modo de operar que tiene Satanás es un modo de operar de transferencia. Lo que Satanás hace es transferir su reino a la humanidad. Acuérdense que la Biblia dice en Mateo 5, el Padre nuestro, venga tu reino aquí. Satanás también imita que su reino venga aquí. Y él usa las transferencias para lanzar ataques. Los ataques espirituales son transferencias del reino de él para nosotros. Lo que usted y yo tenemos que entender dentro del contexto cristiano es que Satanás no está jugando. Satanás no está jugando, mi hermana. Cuando Satanás te ataca, tiene un propósito, y ese propósito viene con destrucción. Él te quiere destruir. Él quiere sacarte del juego. ¿Por qué? Porque tú te pareces a Cristo. Y todo lo que se parece a Cristo, Él lo quiere destruir. Así que Él quiere esclavizarte hasta llegar a que tú te mueras espiritualmente. Por eso es que no podemos pasar las transferencias como algo que, eso no tiene mucho, eso no es algo importante, no. Si es que nosotros hemos oído tantas mentiras del enemigo, que hemos trabajado en su plano, de tantas mentiras que él ha dado, y trabajamos en su plano. Así que la muerte espiritual es el propósito final para Satanás, sacarte a ti totalmente del propósito de Dios. ¿Qué quiere él? Separarte de Dios. ¿Qué quiere él? Separarte del Eterno. ¿Qué fue lo que hizo con Eva? Separarla de él. Entonces ese es un propósito que nosotros tenemos que ver. La planificación del reino de las tinieblas es estratégica. Por eso la mujer tiene muchos problemas con Satanás, porque Satanás tiene estrategia y la mujer es estratégica. La mujer tiene un sexto sentido, aunque las personas no entiendan eso, pero eso vino con Eva. ¿Y qué hizo ella? Transfirió eso a nosotros. Es que nosotros somos la ayuda idónea. Ayuda idónea quiere decir estorbo. Es decir, nosotros estorbamos a Satanás. Cuando tú buscas la palabra idónea en el hebreo, significa estorbo. Alguien que estorba que los planes satánicos. Nosotros venimos ya con ese chip
de estorbarle los planes a Satanás. De ahí que usted va a ver que cuando el esposo quiere hacer algo, el hijo, y tú le dices, no haga eso, te lo estoy diciendo, no lo hagas. Tú siempre estás inventando, tú siempre te la estás sacando de la manga. Te estoy diciendo que no haga ese plan, que ahí hay algo que no está bien. Después que él hace el plan, después tú nada más lo miras, porque tú le vas a decir, te lo dije, ¿sabes? Te lo dije. Entonces ahí está. Nosotras estamos para estorbar todo plan de Satanás. Y eso es importante que nosotros entendamos que Satanás trabaja con estrategia. Hace presos en su guerra y hace embates espirituales. ¿Qué hace Satanás? Te mete en una jaula de la depresión, del desánimo, de la infidelidad, de la división, y te embate. ¿Con qué? Con enfermedades, con problemas. Todo esto tiene que ver con las transferencias. Las transferencias espirituales siempre han estado desde la antigüedad. Las transferencias espirituales no son de ahora y van a seguir vigentes, siguen hasta ahora y van a seguir. De hecho, usted puede ver en lo que es transferencia que para los tiempos de Elías vino el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel camina y sigue hasta Apocalipsis. Y usted me dirá, esa mujer está muerta. ¿Por qué la mencionan en Apocalipsis de que el espíritu de Jezabel está en la iglesia? ¿Por qué? Porque hay una transferencia de espíritus generacionales que caminan en el tiempo. También le dice Jesús, el espíritu de Elías está ¿sobre quién? Sobre Juan el Bautista. Entonces hay una transferencia de espíritu que va caminando generacionalmente. Y tenemos que entender estas cosas. ¿Cómo funcionan esos espíritus? Con vectores y con receptores. Y por eso es que hoy nosotros tenemos que entender los pactos. No vamos a entender los pactos sin entender si tú eres un vector o un receptor. Si tú eres un vector que tiene que ver, el vector es un término que se deriva del vocablo latino, de un vocablo latino que significa conducir. Sí, hay gente que conducen a, hay gente que te llevan a. Un vector es un agente que transporta. Hay transportaciones de espíritu. Por eso los pactos siguen vigentes si tú eres el vector, si tú sigues transportándolo, si tú lo sigues transportando de generación en generación. Entonces, un vector siempre porta algo. Vamos a aportar y lo vamos a ver ahora en los pactos, pero quiero que entiendan esto de los vectores. Ahora bien, también hay receptores y un receptor es el que recibe algo. Entonces tenemos el vector que es el portador y tenemos el receptor que es el que recibe. Entonces todas estas cosas se ligan a lo que son los pactos en lo que es los pactos en la transferencia. Los vectores y los receptores se proyectan en transmisión y contaminación espiritual. Es decir, si tú eres un vector, tú estás portándole a otro contaminación espiritual. Si tú eres un receptor, tú estás recibiendo la contaminación de otro. Y ahí es que entra el problema. Y vamos a explicarlo mejor conforme vayamos estudiando esta palabra. La vida espiritual del creyente siempre va a contar de receptor y de vector. Te van a transferir palabra de Dios o te van a transferir maldiciones del enemigo. Entonces tú tienes que entender que en todos los momentos tú eres
o emisor o receptor. Ahora mismo yo estoy siendo una receptor. Yo le estoy portando a ustedes algo. Ustedes son los emisores. Ustedes están recibiendo algo de mí. Para que me entiendan bien y entrar de lleno en todo esto. Existen transferencias que son autorizadas por imposición de mano, pero también son autorizadas por pacto. Hay pactos que tú autorizas y por esos pactos recibir autorización funcionan los ataques, los embates, los problemas espirituales y aún mayores cosas que pasan en nuestra vida. Mire lo que dice en Números capítulo 27, el libro de Números capítulo 27, versículo 18 al 20. Dice, yo tengo la Nueva Traducción Viviente. El Señor le respondió, hablando con Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, en quien está el Espíritu. Quiero que le ponga atención que esto aquí es algo de receptor y vector. Aquí, en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. Preséntalo al sacerdote Eleazar ante toda la comunidad y públicamente encárgale que dirija al pueblo. Y oye lo que le dijo el Señor a Moisés: entrégale tu autoridad. Pues aquí hay un pacto y aquí hay una transferencia. ¿Qué le está diciendo? Ok, te tienes que despojar de la autoridad que yo te di espiritual a ti para que se la transfieras a Josué. Ve cómo hay transferencia de autoridad. Transfiérele la autoridad para que toda la comunidad de Israel le obedezca. Transferencia espiritual. Una transferencia de autoridad. Un pacto de un líder con otro líder para transferir una autoridad. Hay una diferencia entre un pacto del gobierno de Dios y un pacto por la transferencia espiritual de una contaminación del alma. Y en eso nos vamos a meter hoy, en esa contaminación del alma. Quiero que usted vea la diferencia. Aquí es un hombre de Dios que está transfiriendo su autoridad por mandato de Dios para que este hombre funcione. Moisés le estaba transfiriendo a Josué el equipamiento. Por eso, yo creo firmemente en la transferencia de autoridad que se hace cuando un líder está ministrando a otro líder y cuando un líder está guiando a otro líder. Totalmente tiene que haber algo de ti que se transmita a él. Ahora bien, ¿de qué tenemos que tener cuidado? ¿De qué líder te está a ti transfiriendo? Porque hay líderes que lo que transfieren es un espíritu contrario a Dios. Pero si estamos dentro del pacto de Dios, tenemos que tener un espíritu enseñable y equiparnos con una transferencia espiritual de autoridad. Números capítulo 27 sigue hablando y para que ustedes vean el contexto de esto, en el versículo 23 dice: luego Moisés impuso manos sobre él y entregó el cargo de dirigir al pueblo tal como el Señor lo había ordenado. ¿Qué hubo aquí? Una transferencia de autoridad, porque ya Moisés estaba a punto de irse y ya tenía que hacerse una transferencia. Yo quiero que usted le ponga un poco de atención a esto, porque nosotros a veces hacemos pacto con líderes y no sabemos anularlo. Hay pacto con pastores que tú lo haces con tu boca. Tú lo haces con tu boca. Cuando tú le dices a un pastor: yo estaré contigo toda la vida, de aquí no me saca nadie, tú le estás diciendo a ese pastor: yo estoy haciendo pacto contigo. Y si el Señor quiere hacer algo contigo, no lo puede hacer. ¿Por qué?
porque ya tú le diste la autoridad a ese pastor de que te transfiriera esto. Con esto no quiero anular lo que es transmitir o transferencia de autoridad. No es lo mismo. ¿Ve? No es lo mismo. Pero cuando tú te ligas, entonces, si el pastor cae en adulterio, tú estás pactada con ese adulterio. Tú estás pactado con eso. Entonces, no te puedes salir de ahí porque ya tú hiciste un pacto verbal. ¿Me están entendiendo? Entonces, por eso es que la Biblia dice, maldito el hombre que cree en otro hombre, porque el pacto de Dios es con Dios. Primero, porque puede ser que Dios te tenga en un lugar capacitándote, ayudando a alguien, pero que tenga un plan contigo y te tenga que mover. Entonces, ¿cómo tú te vas a mover? Ahí comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque hemos pactado de boca. Y lo mismo lo hacemos en los trabajos, lo mismo lo hacemos en muchos lugares. Pactamos con gente, pactamos con amigos. Ay, vamos a ser amigos para toda la vida. Somos esto. Entonces hay pactos, hay palabras que hay que tenerle cuidado porque vienen a ser pactos. Y esos pactos para quitarse son un poco delicados. Entonces, dentro del contexto de lo que le estoy hablando, vuelvo y digo, siempre y cuando Dios lo tenga usted en un lugar donde usted está haciendo la obra de Dios, acuérdese, si usted trabaja para el pastor, siempre va a tener problemas. Si usted trabaja para Dios, siempre el pastor va a estar bien, él y usted. ¿Por qué? Porque como usted lo hace para Dios, usted va a agradar a Dios. Y el que agrada a Dios, agrada al hombre. ¿Me está entendiendo? O sea, al tener eso volteado, que queremos agradar al hombre, entonces llega el momento en que el hombre te trata mal, el hombre te paga mal, el hombre te rompe el pacto, el hombre rompe los compromisos y tú dices, ay, pero ¿dónde estaba Dios? En el mismo lugar donde tú lo dejaste cuando hiciste el pacto con el hombre y lo sacaste a él. En el mismo lugar está Dios esperándote. Entonces, nos sentimos decepcionados por el hombre. ¿Por qué? Porque no estamos agradando a Dios. Primero agrade a Dios y el pastor suyo va a ser feliz cuando usted agrade a Dios primero. Pablo, en la epístola de Timoteo, habla y advierte y le dice a Timoteo una palabra que hemos estado tratando en estos días, y es Primera de Timoteo 5:22. No imponga las manos sobre nadie con ligereza. No imponga la mano sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otro. Guárdate libre de pecado. Cuando Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, no imponga las manos con ligereza, le está diciendo, no te hagas partícipe de pecados ajenos, mantente puro. ¿Puro en qué? Puro espiritualmente, puro en lo que, porque hay transferencia. Tú puedes estar compartiendo un pacto con alguien que lo que está es quitándote la unción, quitándote el poder, quitándote todo aquello que tú podrías hacer. ¿Por qué? Porque hiciste pacto. Entonces Pablo le advierte, guárdate puro, guárdate puro. Sin saber, muchas veces estamos siendo partícipes del pecado de otro en una transferencia, de tal manera que lo que se busca es Satanás que cedamos el derecho. Lo voy a dar un poco más lento para que usted me entienda. Si tú te haces partícipe de algo que está haciéndose mal o de algo que está pactado sin Dios, Satanás toma el derecho espiritual y comienzan las batallas espirituales. ¿Por qué? Porque se le cedió el derecho. Así puede contaminar mentalidades,
contaminar personas, y ahí entra lo que es destrozar. Ahí es lo que entra, es detener la obra de Dios en ti, porque hay una falta de pureza espiritual que a veces no nos damos cuenta. A veces no nos damos cuenta de que estamos siendo contaminados por el pecado de otro. ¿Por qué? Pregunta que yo le hago. ¿El adulterio se ve? ¿No se ve la fornicación? ¿No se ve? Se puede ser que tú estés participando con una persona que esté fornicando y tú le impones mano, y si tú no estás preparada para discernir y el Espíritu Santo oír la voz, porque aquí está el problema de la imposición de mano. Cuando nosotros como ministros estamos orando por alguien, usted tiene que tener la dirección del Espíritu Santo. Porque si tú no sabes por lo que tú estás orando, a veces la persona te dice, ora por mí, y no te dice por qué va a orar. Y esa persona está en adulterio o fornicación. Tú le impones la mano y esa persona te roba luz, te transfiere tiniebla a ti. Por eso le habla del receptor y el vector, y a ti te roba luz. Por eso es que cuando sales de ministrar o sales de una casa donde hay transferencia, te sientes cansado, te sientes desgastado, sientes que algo, ¿por qué? Porque te robó luz. Tú eres la luz del mundo, te robó energía. Él fue que tú fuiste un vector porque transportaste de lo que tú tienes hacia él, pero él también transportó de lo que tiene hacia ti. ¿Ves? Sí, hay que tener cuidado con lo que es transferencias espirituales, porque hay gente que tú no le puedes imponer la mano. Entonces hay mucha gente que se molestan cuando tú le pasas por el lado y tú no le pones la mano. Pero ¿por qué tú no oras por mí? Yo no tengo que orar por ti poniéndote la mano. Y a veces hay gente que Dios dice no ore, porque no declaran el pecado. Y están en pecado de brujería, en pecado de hechicería, están en pecado de fornicación, están en pecado de adulterio, que es del cuerpo, y te transfiere eso a ti. ¿Ves? Entonces hay que tener cuidado, porque no es solamente que te roban a ti y te transfieren a ti. Entonces hay que tener cuidado con lo que es transferencia. Por eso Pablo le decía a Timoteo, mantente puro, mantén tu pureza. Y aquí esa palabra tiene que ver con transferencia. ¿Por qué? Porque le está hablando de imposición de mano. No ponga la mano ligeramente. Esto quiere decir también que la imposición de mano, hay una contaminación por el pacto de la persona que tú estás ministrando. Ejemplo, si la persona que tú estás ministrando, o tú estás orando, o tú has ido al hospital, y esa persona tiene una falta de perdón, tiene una amargura, o esa persona tuvo un pacto de brujería, vamos a ponerlo en contexto. Esta persona se tomó algo. Yo no sé en los países de ustedes, pero en República Dominicana la gente antes se bebía lo que se llama un resguardo. Yo no sé si las dominicanas que están aquí saben de lo que yo le estoy hablando, pero algunos, o si no, el pastor Wilmer ahí va a salir al acecho. Antes en mi país se bebían un resguardo. Eso se lo daban los abuelos, los tatarabuelos, para que no se enfermaran. Ahí hubo una que me contestó, yo espero que sea Ángela o Mercedes, porque te daban eso para que tú no te enfermaras. Le voy a contar algo que me pasó a mí, no voy a hablar de nadie más. Eloísa, así es, mi amor, ya tú sabes. Entonces le voy a contar algo que me pasó a mí. Mis abuelos, de parte de mi mamá, mi abuela venía
de la raza morena, de esa raza, ya usted sabe, bien morenita, que sé yo qué, pero mi abuelo venía de la raza blanca. Entonces, mi abuela murió de 108 años. Mi abuela duró mucho para morirse. Le voy a contar esto me pasó a mí. Mi abuela duró 3 meses sin comer y beber agua y no se moría. ¿Usted sabe lo que es 3 meses sin comer y beber agua? Y mi abuela estaba intacta. Y yo le digo a mami, tienen que hablar con ella para que le pregunten si ella bebió algo cuando ella estaba joven. Dentro de la lucidez que ella tenía 108 años, ella le confesó que sí, que ella había bebido algo, que su mamá le había dado. Eso se lo daban a todo el mundo. Yo le dije, mami, a romperle ese pacto, porque si no, la doña la vamos a tener ahí para requetín eterni, y eso va a ser un problema. Entonces, como ya mi abuela había aceptado a Cristo, yo estaba, ya usted sabe, y yo le dije, mami, vamos a ponerla a sacarle eso. Mire, eso fue un día en la noche murió. Después que rompió ese pacto, murió con Cristo, claro. Pero en lo que tenía, eso que tenía ella dentro de su estómago, no la dejaba morir, la secó, la comió. Le estoy hablando de pactos que se hacen, familiares, generacionales, que tenemos que romper y que tenemos que preguntarle a nuestros familiares qué pacto hicieron, qué pacto han hecho. Y el día 8 de el mes que viene vamos a estar hablando de los ancestros. Así que apunte esa fecha ahí para que hablemos de eso, de cómo los ancestros tienen mucho que ver. Entonces, hay gente en los hospitales que tú vas y no se mueren porque tienen transferencias de pacto, porque han hecho pacto, porque han hecho otras cosas. Ahora bien, las transferencias se hace tanto de parte de una persona como de otra. Por ejemplo, y como usted sabe que yo me meto en problemas, pero aquí hay varias mujeres que yo las puedo meter en problemas y ellas no se van a enchismar. Si yo estoy hablando con mi querida pastora Rosanidia y yo estoy hablando con ella, según nosotros hablamos, nos impartimos una a la otra. Nos impartimos virtud, nos impartimos bendición, nos impartimos amor, tú sabes, en el hablar. Pero hay gente que están hablando contigo y te están maldiciendo, y tú lo puedes sentir en la forma de hablar. ¿Ves? Entonces, usted tiene que cuidarse hasta de la gente que habla con usted. Yo decía en el programa entre amigas ayer que los textos hablan, y yo le estoy pidiendo al Espíritu Santo que me muestre la calidad de texto, porque es que uno tiene que discernir. Y hay gente que me han testeado y yo le tiro para atrás. ¿Tú te sientes bien? Y me tiran, no, pastora. Y fue que lo leí en el texto y yo dije, padre, este texto tiene espíritu de suicidio. Oiga, esto es serio lo que le estoy hablando. Sí, hay gente que te imparten en el hablar algo. Sí, que lo que te impartan a ti sea virtud, que lo que tú impartas sea virtud. Pero si tú ves que te están impartiendo a una palabra que no es de bendición, comienza tú a renunciar a ella. Porque que nosotros estamos haciendo pactos verbales. Viene una persona y te trae una profecía que no tiene que ver con tu vida, o no tiene que ver o una palabra que no tiene que ver con tu entorno, y tú dices amén. Ya pactaste, ya hiciste un pacto porque dijiste así es. Entonces hay que tener cuidado con los pactos. Una palabra del altar que sale dañada, no le diga amén.
Una palabra de la televisión que sale dañada, no le diga amén. Una palabra que sale en tu trabajo dañada, no le diga amén. Porque tenemos un vocabulario del reino, pero el reino no, nosotros no vivimos en el reino de Dios. Oiga bien, el reino de Dios está en los cielos. Aquí el reino de Dios está en nuestro corazón, pero no está establecido aquí porque esta tierra se va a terminar. Entonces, la sangre de Cristo tiene poder, pero la lengua también, mi amor. La lengua también. Ahí está el problema, que nosotros pensamos que con la sangre de Cristo todo está arreglado. Si fuera así, entonces usted no tuviera transferencia. Entonces Dios no le dejara la transferencia. Si la sangre de Cristo, que tiene poder, y que yo lo creo, tiene el poder de salvarme de todo, entonces lo que la Biblia dice es mentira. Lo que la Biblia dice es mentira. La sangre de Cristo tuvo el poder para librarnos del pecado adámico. Adámico. Pero de los pactos que nosotros hacemos, no. Oiga bien, para que usted entienda, porque somos religiosos para decir, la sangre de Cristo me cubre. No, la sangre de Cristo te cubre a ti del pecado de Adán. Y yo te lo voy a demostrar por la Biblia, porque a mí me gusta la Biblia. Hebreos capítulo 13, versículos 20 al 21 dice lo siguiente: y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. ¿Qué quiere decir esto? El pacto de salvación. Eso es el pacto eterno. Os haga acto a todas obras buenas para hacer su voluntad, obrando en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, dígame usted, si nosotros entendemos la palabra y sabemos que la sangre de Cristo nos libró del pecado adámico, pero que hay un poder en tu lengua, dice Santiago, hay un poder en tu lengua, hay un poder en tus acciones. Por eso Jesús dijo, voy a explicar bien esto, y si usted quiere saber más, apúntese en la clase de Jesucristo, que le voy a hablar mucho de los pactos. En el pacto que Jesús hizo, le dijo a Pedro, Pedro, es necesario que te laves las manos y los pies. ¿Por qué le dijo eso Pedro? ¿Por qué le dijo eso? Porque le dijo, si no, tú no tienes parte conmigo. Pedro le dice, lávame entero. No, ya tú estás lavado por la palabra. Ahí hay una controversia, porque yo tengo un pacto de sangre, estoy lavado, estoy limpio por tu agua y me tengo que estar lavando los pies y la mano. ¿Por qué? Porque se te ensucian las obras de tus manos y los lugares donde tú pisas. Ahí están los pactos. Ahí están los pactos. Entonces, hay pactos que nosotros hacemos con la boca. Las transferencias se hacen tanto de parte, le dije, de uno como de otro por la virtud. Y yo estoy lavada con la sangre de Cristo. Viene una persona, yo la ministro y me siento débil, me siento con náusea. ¿Perdí la salvación? No. Lo que tengo es una transferencia. ¿Ah? ¿Por qué? Porque se transfiere, por eso Pablo lo dejó. Pablo dijo, tengan cuidado con la imposición de la mano. Y nada más no eso, vamos a verlo más. Primera de Corintios 11, 14 al 15 dice, me gusta que usted entienda que todo lo hacemos por la palabra. Segunda de Corintios 11, 14 al 15 dice, pero no me sorprende para nada, decía Pablo, pero no me sorprende para nada, aún Satanás
se disfraza de ángel de luz, así que no es de sorprenderme que los que le sirven también se disfracen de siervo de justicia. Ahí está. O sea, Pablo le está diciendo, Satanás se disfraza de ministro de Dios y habla de Jesús y glorifica a Jesús. Pues no me es raro que los que le sirven a él también lo hagan. Hay gente en la iglesia que van, hablan lengua satánica, adoran satánicamente y tiran palabras de maldición. Si esa persona te impone la mano, ya tú comenzaste a sentir una transferencia. Entonces, no es porque sirvan. Hay servidores de Satanás que se visten de siervo de justicia, ministros de Satanás, sirviendo en las iglesias. Entonces, hay transferencias, aunque tú tengas la sangre de Cristo. Hay transferencias. Reciben el castigo de sus acciones, dice Pablo al final, y son condenados. Ahora bien, nos metemos en los pactos. El pacto más importante que hay, en el creyente, ¿cuál es? El pacto de sangre de Cristo. Ese es el pacto más importante. No podemos dejar atrás el pacto de Cristo, porque ese pacto te cubre y ese pacto te libra. ¿De qué? De los pactos antiguos. Ese pacto de Cristo que hizo te libra de los pactos antiguos, y por eso es que cuando nosotros hacemos pacto de boca caemos en un vacío espiritual, porque estamos en el pacto de Dios, pero estamos anulando la cobertura de Cristo cuando nosotros hacemos otro pacto. Ahora bien, cuando tú haces ese pacto fuera de la voluntad de Dios, obrando fuera de todo lo que es Dios y mediante lo que no le agrada a Dios, entonces no recibimos gloria para Cristo. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo tiene poder, y lo dice la Biblia. ¿Para qué tiene la sangre de Cristo poder? Para limpiar, para anular decretos y pactos antiguos. ¿Qué dice la Biblia? Que Él anuló todo pacto, que anulando toda acta de decreto que había. ¿Cuál era el acta de decreto que había? La que se hizo allá en el huerto, la que se hizo allá, la adámica. Esa Cristo la anuló, esa Cristo la quitó, pero seguimos haciendo nosotros pactos verbales, seguimos haciendo pactos. Entonces es interesante que Dios fue quien constituyó los pactos con sangre, fue Dios. ¿Qué hace Satanás? Que también coge los pactos de sangre, los pone y lo imita. Lo que a mí me es tan visto en este mundo es que no ponen a Dios primero como el que hizo pacto de sangre. Tú le hablas a alguien de pacto de sangre y de una vez dice que es Satanás. De una vez dice que es Satanás. Y Satanás lo que es un imitador de Dios. El pacto de sangre, la Biblia dice que antes de que Cristo tuviera cuerpo, Cristo fue inmolado en el cielo. Yo quiero que usted sepa eso. Cristo fue inmolado en el cielo. Dice el Cordero que antes ya fue inmolado. Sí, el pacto de sangre de Dios es primero que todo pacto que Satanás quiere imponer. Y ahora todo lo que la gente oye, el pacto de sangre, eso es un diablo. Pues entonces el pacto de Cristo, que es por sangre, usted lo está catalogando como un pacto satánico. O sea, hay que tener cuidado como nosotros hablamos, porque el no entender algunas cosas nos hace errar. O sea, la sangre de Cristo tiene ese poder. Lo interesante de todo esto es que
el mundo tiene la creencia de los pactos como algo satánico, y Jesús hizo un pacto de sangre una vez para siempre. Es decir, que Satanás lo que invita es pactos diarios. Por eso es que la Biblia dice, a Cristo tú no lo puedes matar 2 veces, porque estás anulando el pacto, ese pacto de sangre. La Biblia dice en Levítico capítulo 17, versículo 11, porque la vida de la carne está en la sangre. Yo la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre, por la razón de la vida, la que hace expiación. Mire esto. ¿Qué le estaba diciendo a Dios? Sin sangre no hay expiación. Entonces el altar de Dios tiene que venir con ese pacto de sangre. Entonces la vida está ¿dónde? En la sangre. Por eso es que cuando usted hace un pacto en el trabajo, firma un documento y a usted no le pagan lo que es debido, Dios está mirando una violación de pacto de sangre. ¿Por qué? Porque cada minuto tuyo es sangre, y como es sangre, es vida. O sea, Dios se enoja con la persona que te roba el sueldo porque te está robando vida. O sea, por eso usted no pelee cuando le roben, porque eso es un pacto que Dios hizo. Y es el pacto de sangre, porque la vida de la carne está en la sangre. Si a ti te sacan la sangre, tú no tienes vida. Tú no tienes vida. Desde el principio de los pactos se consideran rituales de sangre. Ahora bien, los pactos de sangre también debemos estudiarlos en la transferencia sexual. Aquí es que yo necesito que usted se ponga seria y que usted ponga su oído bien serio, porque lo que voy a hablar aquí es un poco delicado. Aquí los pactos rituales de sangre tenemos que estudiarlo en los actos sexuales. ¿Por qué? Porque todo ser humano, sea hombre o sea mujer, vino al mundo virgen. Todo ser humano, sea hombre o sea mujer, vino ¿qué? Virgen. Al llegar a este mundo y tener un acto sexual, la mujer pierde la virginidad, derrama sangre. El hombre pierde la virginidad y se pacta con la mujer que está con sangre. Yo espero que todas sean mayores de edad aquí. ¿Ve? Entonces, no solamente el acto sexual es un deleite en el cuerpo. La relación sexual tiene una tendencia de pacto, de un pacto, y un pacto de sangre. Cuando tú eres virgen y tú tuviste tu primera relación sexual con un hombre, hiciste un pacto con él. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Él te transfirió a ti y tú le transfiriste a él. Pero también él te quitó a ti y tú le quitaste a él. Ahí viene que la virginidad del hombre y de la mujer es un sello que se pacta con sangre, y es por esta razón que muchos hombres y mujeres pactaron en las relaciones sexuales. ¿Qué es el problema que hay en este pacto? Dios estableció el pacto de matrimonio, y dentro de ese pacto de matrimonio estableció que sea una mujer y un hombre, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos a este mundo y ya tú tienes tu primera relación con tu esposo,
pero tu esposo no es virgen, sino que en los países nuestros hay una mala costumbre de que a los jovencitos, a los 16 o a los 14 años, lo llevan ante una prostituta. Esta prostituta se acostó con diferentes hombres y esos diferentes hombres le pasaron a ella, le transfirieron a ella. ¿Por qué? Voy a hablar algo delicado aquí, entiéndame esto, por favor, tómelo con sabiduría. Cuando un hombre eyacula dentro de una mujer, vacía todo lo que es de él. Y esa transferencia se va a ti y se queda en ti. Por eso es que cuando un jovencito va de una prostituta y después tú te casas con ese jovencito que no anuló ese pacto y tú te casas con él, todo lo que ellas tenían viene a pasarte a ti porque él te lo transfiere. De ahí que tú vienes a ver que el matrimonio no funciona, que a veces tú tienes cosas que antes tú eras tranquila, feliz, y ahora tú te enojas o tú tienes una reacción. ¿Por qué? Porque hubo una transferencia ahí de actitudes, de acciones. Matrimonios que tú lo ves, que se casan al año, están divorciados, porque hubo una transferencia ahí. ¿Ves? Ahora bien, eso es en el matrimonio y la virginidad. Ahora, cuando la mujer ya se casó y el hombre se casó y tienen un segundo matrimonio, cuando tú tienes relaciones con tu esposo, la Biblia dice, no lo estoy diciendo yo, en 1 Corintios dice 7:14, pues la esposa del creyente da santidad al matrimonio y el esposo de la creyente da santidad al matrimonio. De otro modo, sus hijos no serían santos. ¿Qué le está diciendo Pablo? Hay una transferencia de santidad para el hombre y una transferencia de santidad para la mujer. Así como hay una transferencia en ese pacto matrimonial, porque el pacto matrimonial tiene que ser el pacto de Dios dentro de los parámetros de Dios, precisamente porque Dios sabe que cuando tú llegas al matrimonio va a haber un pacto de sangre. Cuando las mujeres tienen relaciones sexuales y no se casan con el mismo hombre, tienden a tener esa transferencia y el otro hombre que viene a traer un problema si no se rompen esos pactos. Entonces, te quedas con la transferencia de este hombre o ya sea la mujer. Ustedes pónganlo, vamos a hablar de la mujer, porque hay una transferencia sexual que en esa relación se pactó. ¿Dónde está eso en la Biblia? Mire, si usted va al libro de Génesis, capítulo 34, versículo 1 y 3, dice, y salió Dina, la hija de Lea, a conocer las hijas de la región, y viéndola Siquén, el hijo de Hernón, Jebeo, el príncipe de la tierra de Tómala, y de la tierra, tomándola, y durmió con ella, y la violó. Pero me gusta esta versión porque dice, y adheriéndose su alma a Dina, la hija de Jacob, amó el joven y le habló al corazón de la joven. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Cuando él tuvo relaciones con ella, al ella ser virgen, el pacto que se hizo aquí, que fue de violación, el alma de él
se adhirió a ella, se unió a ella. ¿Qué le está diciendo? Que en las relaciones sexuales hay uniones, hay pacto. Y si tú tuviste tu primera relación sexual y todavía tú no has roto ese pacto de decepción o ese pacto de engaño, o quizá esa persona con la que tú tuviste una relación te transfirió algo y tú no lo has roto, hoy lo tienes que romper, porque se hicieron pactos ahí. O hay hombres que se están acostando con hombres y se están acostando con la mujer de él. Y de repente a ti te da sueños incubo y sucubo. Explico esto. Los sueños incubo son los sueños demoníacos que toman forma masculina y se acuestan con la mujer en sueños. Entonces tú tienes sueños con relaciones sexuales. Ahora bien, los sueños sucubos son demonios que asumen en forma de mujer y tienen relaciones sexuales con hombres. Pero esto no se queda aquí, porque existe un espíritu llamado Lilith, donde tú puedes tener relaciones homosexuales. Entonces, tú comienzas a transferirte el espíritu del lesbianismo, y tú ves la mujer que se sueña con mujeres teniendo relaciones sexuales. Todo eso viene por una transferencia sexual. Otro ejemplo que le voy a poner. De repente, tú nunca en tu vida has querido engañar a tu esposo. De repente, a ti te entran unos pensamientos de engañar a tu esposo. Y tú sientes y ves a alguien y mira a alguien y tú dices, pero ¿por qué yo estoy mirando a la gente con lascivia si yo nunca he hecho esto? Ponle cuidado a tu esposo, porque puede estar transfiriéndote porque él está siendo infiel. Y como se está acostando con alguien más, ese deseo te lo transmite a ti por el pacto de sangre, por el pacto relación sexual. Yo le dije que hoy vamos a hablar de los pactos de relaciones sexuales. Ahora bien, ¿qué pasó con Dina? Dice que el alma, pues ahí hay una transferencia de unificación de espíritu. El espíritu de él se unió con el espíritu de ella. Uno de lo que surge dentro de esto es que siempre en las relaciones sexuales va a haber uno más fuerte y uno más débil. El más fuerte es el que transfiere al otro. De ahí viene la Jezabel y lo Acab. El espíritu de Jezabel es más fuerte que el espíritu de Acab. Entonces, como es más fuerte, cada vez que ella tenía relaciones con ella, acuérdense que cómo era que ella conseguía todo con relaciones sexuales. El espíritu de Jezabel seduce. Entonces, Acab se sometía a ella porque ella era más fuerte. Entonces, la relación sexual, quien la tenía dominada era ella. Ella dominaba sobre él. Entonces, ahí viene que hay hombres que tú lo ves que son sometidos a las mujeres. Y es por los actos sexuales. También tú ves hombres que son dominantes a mujeres. Y las mujeres le aceptan los cuernos, le aceptan los golpes, le aceptan el maltrato verbal. ¿Por qué? Porque él le transmite sexualmente el espíritu que lo domina. Y por más que esas mujeres quieran dejar a ese hombre, no pueden. Y esto tiene que ver con el dominio de la liga del alma.
cuando tú tienes relaciones sexuales con un hombre que no es tu esposo, se liga el alma, se ligan los sentimientos, se ligan los pactos. Tú haces pacto de ligamento en las relaciones sexuales. Y esto es muy peligroso, mis hermanas. Esto es muy peligroso. No solamente por las enfermedades, sino por los espíritus que te pueden transmitir. Espíritu de lujuria. A veces tú dices, pero ¿por qué yo tengo estos deseos si yo nunca he sido así? Porque dice la Biblia, o te santifica o te contamina. La mujer santifica al hombre, también lo puede contaminar. Entonces, el hombre se está acostando con una mujer, pero esa mujer que él se está acostando tiene más marido, tiene más hombre, vive con todo el mundo. Entonces, todo lo que esa mujer recoge por la calle, se lo pega a tu marido, y tu marido viene, pan, y te lo pega a ti. Ahora bien, no es para que usted vaya esta noche y le dé golpe al marido suyo. Mira, ¿con quién tú te andas acostando por ahí? Que estoy sintiendo como una transferencia media rara. No es para eso, que no me voy a meter en ese problema. Usted sea seria y póngase en la mano del Señor. Le estoy hablando de cosas que son reales. No, porque a la noche me llaman todos. Mira, ¿qué fue lo que tú le dijiste a la mujer mía? No, espérate, que yo no le dije, ¿ves? Sino que aquí vamos a romper con... No, porque ahorita está Mayra dándole golpe a Domingo ahí, y Domingo, ¡ay, qué fue! No sabemos. No, vamos a ser serias. Pero si se reciben de los pactos sexuales, y vuelvo, si alguna de ustedes tiene un doble matrimonio y su primer esposo fue el primer pacto y contacto de pacto de sangre, usted tiene que romper eso. Usted tiene que romper ese pacto para que usted pueda tener un matrimonio saludable. Pacto de sangre. Estos son pactos con los esposos. Primera de Corintios 7, 3 al 4 dice: el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa, y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposo. La esposa, oiga bien lo que dice, la esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido, y el esposo le da autoridad sobre su cuerpo a su mujer. Esto no es juego. Usted sabe que la única parte que la Biblia dice que usted deja meter al diablo en su casa es cuando usted se le niega al esposo y el esposo se le niega a usted. Eso lo dice Corintios. Tengo que buscarlo. Dice, no te separes de tu esposo por más de 3 días si no es por consentimiento. Consentimiento múltiple. Pastora Nidia, googlea eso ahí y búscame ese versículo. Y con consentimiento, porque si no tú le das cabida al diablo. Cabida al diablo. Entonces, Primera de Corintios, ¿dónde está? Primera de Corintios 7, del 3 al 4. El esposo tiene autoridad sobre el cuerpo de su esposa y la esposa sobre el esposo. Entonces, ¿cuál es la ley espiritual de los pactos de sangre? Primero vimos que el pacto más seguro de sangre es Cristo. Es el que nos limpia, es el que nos saca del pecado adámico. Ahora estamos viendo los pactos de sangre de nuestro cuerpo. Tiene que ver con el pacto matrimonial, tiene que ver con ese pacto de sangre. Todas las veces que usted tiene relaciones con su esposo, usted está teniendo transferencia. Fíjese que si usted tiene par de años casada, o usted se parece a él o él se parece a usted en algo, porque nos transferimos virtudes. Pero a veces tú te cansas
con una persona que lo que es muy enojado y a la par tú te llegas a enojar. Tú te llegas a enojar. Tú dices, pero ¿por qué yo nunca he sido así? Porque él te transfirió. Porque él del pacto que ustedes hacen, te transfirió. Te transfiere. Entonces, hay pactos que nosotros tenemos que tenerle cuidado porque tenemos transferencia de ánimo. Mire, lo más grande del mundo es una mujer que le duela la cabeza todas las noches. Eso le está diciendo, aquí hay un problema. ¿Ves? ¿Por qué? Porque la transferencia te está diciendo, lo que él me transfiere a mí no me gusta. Yo no lo quiero. Me tiene de mal humor. ¿Ves? Entonces esa transferencia en el matrimonio, en las relaciones sexuales, se vuelve algo malo, algo pesado. El pacto que hicieron, el pacto después de la sangre de Cristo, el pacto más sagrado para Dios es el del matrimonio. Esos son los dos pactos más sagrados para Dios. El de Cristo por su sangre y el del matrimonio. Por eso es que le estoy hablando del pacto de matrimonio. Entonces, cuando una de las dos personas, le dije que pusiera atención y que los hombres que están por ahí se tapen los oídos, porque aquí estamos entre mujeres. Pero cuando una persona, lo voy a poner para ser muy educada, psicológicamente, cuando una persona libera primero que el otro, primero libera uno que el otro, el que libera primero, ese transfiere primero. Entonces lo que le transfiere a la otra persona tiene más autoridad. Entonces esa transferencia se va formando en la otra persona. De ahí que tú ves dos viejitos que tú dices, wow, ellos se parecen. Ellos, si se muere uno, se muere el otro. ¿Por qué? Porque ya están totalmente uno con otro. Están ya alma gemela. Es lo que se llama alma gemela. Entonces, imagínese usted que alguien esté viviendo una relación ilícita fuera del matrimonio. ¿Cómo va a ser esa transferencia para tu vida? Romanos 6, 12 al 13 dice, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios, vivos entre los muertos, y nuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. ¿Qué le está diciendo aquí? Hay pactos que se hacen dentro de las relaciones sexuales que te pueden transmitir lujuria. De ahí tú ves una mujer que nunca ha sido muy desenfrenada sexualmente, y cuando el marido se está acostando o está siendo infiel con otro, o ya sea la mujer, cualquiera de los dos, te transfiere la lujuria. Lujuria es esos hombres que quieren tener relaciones todos los días, a cada rato lujurioso, con las mujeres de forma incorrecta. Entonces ahí le transfieren esa lujuria. ¿Por qué? Porque hay un pacto. El pacto es, yo le permito que él me transfiera a mí. Y como ya hubo pacto de sangre en la relación sexual, entonces esos pactos de relaciones sexuales hay que romperlo. Porque entonces, cuando Dios te quiere dar un esposo, tú no lo tienes porque la memoria pacta. Entonces tú te estás acordando de ese evento que tuviste, o de esa relación que tuviste, o de ese momento que tuviste. Entonces esos son pactos que hay que romperlo, pactos que hay que renunciar a ellos, igual que los pactos verbales.
Los pactos verbales que tú haces de compromiso, la Biblia dice que tú sí sea sí, tú no sea no, precisamente para que tú no hables más allá de lo que tienes que hablar. Mire lo que dijo Jesús en Mateo 19, 4 al 6. Él respondiendo le dije: ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra lo hizo, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Ahí está el pacto. Cada relación sexual que tú tienes fuera del matrimonio, te estás haciendo ¿qué? Una carne con el otro. Una carne con el otro. Y ahí es que está la deformación de las transferencias de pacto. No solamente que tú estás haciendo cosas ilícitas, sino que dice la Biblia, ya vienen a ser uno en ese pacto de relación. Así que no son más dos, sino una sola persona. Pero mire lo que dice Proverbios 6, 26 al 29. Porque por causa de una prostituta, uno es reducido a un pedazo de pan, y la mujer inmoral caza la preciosa vida. Ahora se lo voy a parafrasear. Porque por causa de una prostituta, uno es reducido a un pedazo de pan para ser comido. Cuando el hombre comienza a tener relaciones ilícitas con prostitutas, la casa tuya viene un espíritu de pobreza. Viene un espíritu de escasez. ¿Por qué? Porque hay un pacto ahí que él hizo y te transfiere a tu casa. Entonces viene a ser dice, el hombre viene a ser reducido a un pedazo de pan. Eso ahí, pan, tipifica lo que es la economía. Y la mujer inmoral caza, y aquí le pongo como un anzuelo, ella tira el anzuelo al hombre. El versículo 27 dice: pues un hombre lleva fuego en su pecho y no quema la ropa, o caminará el hombre sobre la brasa sin que se queme las pies. Así es que vas a la mujer de tu prójimo, quien la toque no será declarado inocente. Ahí hay tres cosas de pacto. Primero, problemas financieros. Segundo, se atan al alma. Y tercero, decadencia física de salud. Decadencia física de salud. Así que hay ataduras por pactos de hombres y mujeres en lo que es sexual. Nosotros, Proverbios 6, 26 al 29, nosotros tenemos que tener cuidado con lo que pactamos con nuestra boca. Los dichos de tu boca tienen que ser guardados. Las disfunciones sexuales, lo cual son más extremas para nosotros pactar, son una de las batallas que nos acusan. Cuando tú haces pactos sexuales, tú puedes ser acusado. Tú tienes el diablo tiene toda la autorización para acusarte en todo lo que es tu vida. Así que las relaciones sexuales tienen que ser cuidadosas porque hay violaciones. Entonces, en una violación, ahí se hizo un pacto de sangre. Y si la persona no es guiada a renunciar a esa transferencia, entonces nunca más se sana. Siempre estará deprimida, siempre estará mal, siempre tendrá en la memoria esto porque no renunció a lo que se le transfirió. Por eso los niños y las niñas, cuando son violadas pequeñas, ya tienen un pacto, y como lo que le transfirieron fue eso, ellos siguen
Entonces el niño se vuelve homosexual, la niña se vuelve promiscua por el pacto de sangre que hubo, por el pacto de transferencia. Y tú dices, pero ¿cómo es posible? Ahí hubo eso. Las mujeres violadas son o promiscuas o lesbianas. Tiene que haber una liberación sobre su vida para que ellas puedan salir de esto. Si no, ellos no salen. ¿Cómo yo rompo el pacto? ¿Cómo yo hago, pastora, para romper esos pactos? Para yo liberarme de esos pactos que pude haber hecho con mi ex marido, que pude haber hecho con que me violaron, o que tengo 2 matrimonios y los 2 matrimonios me ha ido mal. Cuando una mujer tiene 2 matrimonios y los 2 le ha ido mal, es porque las transferencias de esos maridos con ella no se han roto, no se han cortado. Toda mujer que tiene doble matrimonio tiene que romper el pacto del primero. Primera de Corintios dice que si tu primer marido no muere, tú no puedes tener otro. Entonces, a veces tenemos los matrimonios, pero tenemos al otro vivo, recordándolo. Y ahí es que está el problema. Pastora, ¿me conseguiste la cita bíblica? No. Deja ver si yo la consigo aquí. Si no, el pastor Wilmer, si está por ahí, que nos lo consiga, la cita donde dice que, yo creo que Corintios 6, si no me equivoco, que dice que no le den cabida a Satanás. Esas mujeres que se saben la Biblia de papa, que hablan. Ay, no me acuerdo. Bueno, lo voy a leer. ¿Cómo rompo el pacto? Vaya al libro de Números, capítulo 30, versículos 6 al 9. El libro de Números, capítulo 30, de 6 al 9. Dice la Biblia: pero si fuere casada e hiciera voto o pacto, o pronunciare de sus labios cosas, ¿ve? Pacto con los labios, cosas que obliguen a su alma, y si su marido lo oyere, y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oye, lo vedó, eso quiere decir lo anuló, entonces el voto que ella hizo y lo que ella pronunció con sus labios, con que ella se ligó el alma, será nulo, y Jehová la perdonará. Pero todo voto de viuda o repudiada con el que ella se ligue será firme. En ese capítulo 30 del libro de Números habla de que el único que puede anular un voto o un pacto que tú hayas hecho con tu boca, o que tú hayas hecho con tu boca, o que tú hayas hecho con alguien, es tu papá o es tu esposo. Si tú tienes un marido cristiano, y él oye hablándote de que yo cuando me casé hice un pacto de esto, o dije esto, o dije lo otro, eso, el marido tuyo en oración se puede romper. ¿Quién otro lo puede romper? Tu padre. ¿Qué padre? El Padre Celestial. Porque lo hiciste bajo ignorancia. Porque lo hiciste bajo esa ignorancia. Pero ahí dice algo, en Primera de Corintios dice 5, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Pero hay otro versículo, es que no lo tengo, que dice que
no le dé cabida a Satanás. De verdad que no me acuerdo dónde está. Efesios, ¿qué, pastora? Efesios 10, de 4, 27 al 29. Ese mismo, yo creo que es. 27 al 29, vamos a leerlo. Ese mismo, ni dé lugar al diablo. ¿Por qué dice? Este es el versículo que dice, no le dé lugar al diablo. ¿Cómo tú le das lugar al diablo? Con los actos sexuales. Y sigue por ahí diciendo sobre eso, pero yo sé que estamos a tiempo y quiero terminar con esto. ¿Cómo yo rompo los pactos? Con mi Padre Celestial. Yo rompo los pactos cuando yo voy y confieso. Yo hice pacto con tal persona sexualmente, me tengo que desligar de ese pacto, me voy a renunciar a todo lo emocional, a todo lo sentimental, como Dina que ligó el alma de este hombre por un pacto, pero también tú te desligas de los pactos de labios. Ten cuidado con lo que tú hablas, como tú te ligas al alma de otro, como tú te ligas, como comenzamos al principio, con pactos verbales, donde tú dices una palabra que después tú no puedes revocar. Léete el capítulo 30 de Números. Si tú hiciste un pacto con algo o con alguien, tú tienes que renunciar, desligarte de ese pacto, y únicamente el Padre Celestial lo puede hacer. Tenemos que desligarnos de todo pacto que hemos hecho en el pasado. Y ahí entran los pactos generacionales, los pactos familiares y los pactos ancestrales, que vamos a estar viendo el día 8, si Dios lo permite. Ahora bien, tú puedes ser un receptor, tú puedes ser un emisor. Es decir, tú puedes estar transportando algo como tú puedes estar recibiendo algo en las relaciones de pactos sexuales. Por eso es que el matrimonio se tiene que cuidar, y se tiene que cuidar sin mancilla. Tiene que ser una relación sin mancilla. Pero por ejemplo, ya tuviste la relación, ya tuviste una relación con una persona que te engañó, que te marcó. Ahora, hoy es el día de renunciar a ese pacto para que te puedas casar de nuevo, para que te puedas limpiar. Hay mujeres que no se han vuelto a casar porque no han roto ese pacto de relaciones anteriores. Como no han roto ese pacto, entonces tienen ese espíritu de soltería, esas cosas que pasan, que te dejan sola, porque ese pacto todavía está ligado en el corazón a esa atadura del alma. Entonces hay batalla de acusación cuando tú tienes esos pactos sexuales, y te tiene que desintoxicar, te tiene que quitar toda esa contaminación que te pueden estar pasando. Esto pasa mucho cuando la mujer es cristiana y el hombre no es cristiano. Se le transfiere por el pacto las cosas de él. Entonces, si tú eres cristiana y el hombre es fiel a ti, tú lo santificas. Pero si el hombre no es fiel a ti, él te puede estar a ti contaminando en algunas áreas. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? No es que te vas, ya yo no voy a acostar con mi marido porque él es un impío. No. Usted se limpia, usted renuncia, usted se desintoxica de todas esas contaminaciones. Hay muchos más palabras que pudiéramos hablar, pero entre el sistema de los pactos de sangre, Levítico que le leí 17:11 dice que en la vida está, en la carne está la vida, y eso es los pactos que hacemos de sangre. Cuando nosotros odiamos a alguien y decimos que yo lo odio, es porque nos estamos viendo en la imagen de esa persona por dentro. ¿Por qué?
porque algún pacto lo hemos roto. Pacto de desamor, pacto de desconsuelo, pacto de que yo pensaba que esto era para toda la vida. Todas esas decisiones vienen estos pactos. Pastora Rosa Lidia.